Me es un grato gusto poder saludarles a todos en este primer episodio en el que vamos a estar examinando el tema de la Cena del Señor. Y el día de hoy nos enfocaremos a platicar a la luz de la palabra qué es la Cena del Señor. Y esta es una de dos ordenanzas que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia. Me refiero a la otra ordenanza como el bautismo. Y para no dejarlo pasar, puede consultarlo en Mateo 28:19. Y este solo es uno de varios pasajes donde se menciona el bautismo. Además, al contrastar estos dos sacramentos que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia, podemos encontrar dos diferencias entre ambos sacramentos. Por una parte, la Cena del Señor se realiza en comunión los unos con los otros, es decir, en una comunión como cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Y es un evento frecuente en esta misma iglesia. Por su parte, el bautismo es un evento único en la vida individual del creyente. Además, que es una acción que es acompañada por la iglesia o por un ministro. Y en realidad espero que más adelante podamos ahondar más en el tema del bautismo. Sin embargo, el día de hoy estaremos analizando el sacramento de la Cena del Señor. Y para iniciar debemos tener en claro que Cristo es quien estableció esta ordenanza y no va a haber otro origen de nuestro conocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha estipulado para su pueblo que no sea la palabra de Dios. Por tanto, si fuera tan amable en acompañarme a Mateo 26, capítulo 26, verso del 26 al 29, y doy lectura. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pablo, por su parte, complementa en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, y leo: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomando como base estos dos fragmentos de la Escritura, analizaremos y extraeremos el significado que tiene la Cena del Señor. Podemos ver aquí entonces que la Cena del Señor es anunciar la muerte de Cristo. Esto lo leemos en 1 Corintios capítulo 11, precisamente en el verso 26, donde dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Encontramos una encomienda dentro de la práctica litúrgica de este sacramento, la cual es proclamar o anunciar la muerte de Cristo, por cuanto el pan simboliza el cuerpo que es partido por vosotros, es decir, su iglesia, sus hijos, como vemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 24, y el vino que es su sangre derramada por muchos, lo cual vemos en Mateo 26, 28. Por tanto, estamos viendo que estamos anunciando la muerte de Cristo, que Él es el cuerpo partido por nosotros y el vino que es vertido por nosotros, derramado por nosotros. Intrínseco a la proclamación de la muerte de Cristo está la victoria y la declaración más elevada de un cristiano, que es el quebrantamiento del cuerpo y el derramamiento de la sangre de Cristo son para la remisión de los pecados de aquellos por quien fue hecho el sacrificio. Lo vemos en Mateo 26, verso 28, donde dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vemos que la remisión de los pecados es el propósito por el cual la sangre de Cristo y su cuerpo fueron quebrados y derramados. Entonces debemos poner especial atención en que es la remisión de los pecados. Y para hacer esto me gustaría analizar la palabra griega de la cual viene esta palabra remisión. Y recordemos que estamos revisando el griego por cuanto es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y esa palabra remisión viene del griego áfesis, que quiere decir o se puede traducir como libertad o perdón.
Entonces vemos que lo que Cristo hizo fue libertarnos del pecado y perdonarnos del pecado también. Entonces, esto es lo que proclamamos con la Cena del Señor. No que la Cena del Señor nos dé la libertad o nos dé el perdón de los pecados, sino que proclamamos que Cristo es nuestro libertador y es nuestro perdonador por su cuerpo y por su sangre derramada por nosotros. Con esto queremos exaltar a Cristo en nuestras vidas y además lo hacemos no solo por lo que significa, sino porque es un mandato del Señor. Aparte, encontramos que otro aspecto de anunciar o proclamar la muerte del Señor es que confesamos nuestra fe en su muerte sustitutiva en la cruz. Es decir, que reconocemos nuestra libertad del pecado solo en la obra de Cristo. No por nuestras obras, sino por la obra de Él. Como vemos en Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hay nada que nosotros como creyentes podamos atribuirnos a nuestra salvación, que ya vimos que es nuestra libertad y nuestro perdón de pecados. No es por nosotros, pues es gracia. Es decir, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que nosotros hemos recibido sin merecerlo. Entonces, y es claro aquí en Efesios, verso 8, y esto no de vosotros. No tenemos nada de que jactarnos, nada de que gloriarnos. Por su parte, Gálatas 2:20 nos enmarca la gloriosa exaltación de Cristo en nuestras vidas, que es parte de lo que celebramos con la Cena del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vemos entonces que la Cena del Señor es la entrega completa de Cristo por nosotros, para nosotros tener vida en Él, ser justificados en Él, ser muertos con Él y ser resucitados con Él. Entonces nuestra proclamación no se limita solamente a un evento, sino a una obra completa en Cristo. Y por último, vemos el simbolismo de la realidad espiritual de quienes participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. En Juan, capítulo 6, versos 53 al 58, podemos leer lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo con él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Podemos ver a la luz de Juan capítulo 6 que solo en Él tenemos vida eterna y la resurrección en el día postrero. Además, tenemos la certeza de que permaneceremos en Él, no por nosotros, sino por quien da vida. Solo quien da vida tiene la facultad, poder y autoridad de sostenerla. Por tanto, tal cual hemos recibido la salvación por gracia, permanecemos en Él por gracia. Doy gracias a Dios por este tiempo en que podemos maravillarnos por la palabra y obra de Dios. Hoy hemos visto qué es la Cena del Señor. Y aunque tenemos una idea más clara de lo que es, esto solo es un poco de lo mucho que podemos estudiar en las Escrituras respecto al tema. Pues tengamos presentes que la Cena del Señor es un simbolismo de la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, o conocido también como Nuevo Pacto. Esto es, precisamente, la aventura en que nos embarcaremos la siguiente vez que abramos nuestras Biblias juntos. Y el tema será, ¿cuál es el trasfondo de la Cena del Señor en la Biblia? Solo no olviden que cuando participamos de la Cena del Señor, estamos delante de un mandato de Dios, realizando una simbología de lo que es uno de los actos más sublimes hechos por Jesús a nuestro favor. Por lo que le invito a participar, si es que lo va a hacer, con un corazón íntegro a la luz de la palabra, a fin de no participar indignamente del pan y vino, como señala 1 Corintios capítulo 11, versos 26 al 30, además de que debemos participar de la Cena del Señor con total solemnidad y honor a nuestro Dios.
Espero en Dios que estas palabras hayan sido edificación para su vida, que haya podido encontrar un poco más de qué es lo que los cristianos celebramos y hacemos en la Cena del Señor. Y espero en verdad que la siguiente vez que usted tenga enfrente el pan y el vino, pueda pensar realmente en Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y en alinear nuestro corazón a esta realidad bíblica, causante de gracia, sino como un recordatorio de la gracia que fue derramada en esa cruz por nuestro Señor Jesucristo, que su cuerpo fue partido en nuestro lugar, y podamos así glorificar su nombre por siempre.